Hola, ¿cómo estás? Vamos a seguir hablando sobre tópicos de alergia a alimentos. Y el día de hoy vamos a hacer un tema que me gusta mucho, que es la alergia al huevo. Te cuento datos interesantes sobre el huevo. El huevo es el alimento número 2 de los que causan alergia a los niños, así que es más frecuente de lo que tú crees. Además, tú sabes que la clara y la yema tienen proteínas y en la clara hay una gran cantidad de estas que causan alergia. Muchas de ellas son termoestables, es decir, que resisten el calor, la cocción. Así que no importa cómo cocines tu alimento, lo frías, lo metas al horno, le hagas lo que le hagas, así lo tuestes, no se va a modificar y tú no vas a poder comer ese alimento. Por el contrario, si tú eres alérgico a estas proteínas que son termolábiles, pues probablemente puedas consumir galletas, panqués y todo lo que esté horneado por más de 30 a 45 minutos a temperaturas mayores a 180 grados. Y es ahí donde tenemos una ventana de oportunidad para tratar tu problema. Pero existen situaciones muy particulares. Hablemos de los niños. ¿A qué edad le debes dar huevo a un niño? Pues mira, las normas dicen que un niño debe comer entre los 4 y los 7 meses todos los alimentos, incluido el huevo. Claro, debemos de tener los médicos cierto tipo de cuidado y sobre todo saber identificar los factores de riesgo que tiene mi paciente para desarrollar la alergia a este. Así que, por ejemplo, si los papás son alérgicos, si el niño hizo alergia a otro alimento, a la leche, pues bueno, probablemente será considerable quizá retrasar, no mucho, un poco la introducción del huevo. Incluso hay niños que me llegan a mi consultorio porque hicieron una reacción a cierto tipo de vacuna, vacunas que están cultivadas en huevo. Y te cuento cuáles son. La triple viral, sarampión, rubiola, paperas y la vacuna de la influenza. Son vacunas muy comunes, vacunas de la cartilla de vacunación, del esquema nacional de vacunación y que se ponen prácticamente al año de vida. Entonces, nunca, por ningún motivo, y lo repito, por ningún motivo, debes de dejar de vacunar a tu hijo, aunque sea alérgico al huevo. Tenemos protocolos de seguridad donde reducimos al mínimo las reacciones y aplicamos nuestras vacunas. ¿Por qué? Porque el riesgo a no vacunarlo es mayor que la pobre reacción al huevo, la reacción alérgica. Además, la cantidad de huevo que tienen estas vacunas es ínfima, son trazas. Así que muy pocos niños tienen reacciones al aplicarles esta vacuna. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar del adulto. El adulto tiene situaciones muy particulares. También tiene alergia al huevo. No es en sus primeros 2, 3 lugares, pero ahí sigue. El adulto puede tener reacciones graves. ¿Las reacciones graves qué son? Aquellas reacciones que van a comprometer su vida. ¿Cómo qué? Como falla cardíaca o un choque cardiogénico y una falla respiratoria. Que en conjunto me dan aquel fenómeno o aquella cosa llamada anafilaxia. Sé que has oído ese término por ahí. Es una reacción alérgica grave que pone en riesgo tu vida. Y es de urgencia. El tratamiento tiene que ser inmediato, en los primeros 2, 3 o 5 minutos, porque si no, puede que ya no la cuentes. ¿Ok? Entonces, donde te toque, donde estés, te tienes que aplicar medicamentos como adrenalina. Eso te lo tiene que explicar tu médico. Hay reacciones moderadas. Las reacciones moderadas es cuando solo un órgano está afectado, que el pulmón, que el estómago o la piel, pues básicamente esos, ¿no? Gastrointestinal, algún otro síntoma, pero esto no pone en riesgo tu vida. Aunque sea muy aparatoso, no te va a pasar a mayores. Y esto es mejor, te da más tiempo, es más llevadero, puedes acudir con tu médico a que te trate. Y finalmente vienen las reacciones leves, que básicamente son comezón, escurrimiento nasal, o sea, son muy someras. No pueden pasar incluso con un antihistamínico y se quitan por completo. Así que ya lo sabes. Si tú identificas un patrón de este tipo en tus hijos o en ti, acude y pide ayuda con alguno de los médicos que está ahí, con algún alergólogo para que te atienda y te dé una respuesta y te resuelva este problema. Te pido además que si sabes que esta información es de utilidad para alguien, compártesela, tagléalo, mándale la información, no te la quedes.
hazla circular para que llegue a más personas. Ahora, si tú tienes dudas, házmelas saber. Pónmelas aquí abajo de este video, yo te voy a contestar con mucho gusto, o a través de mis redes sociales, cualquier otra cosa que quieras, con mucho gusto. Ya sabes que esta es una campaña meramente educativa y ese es el único fin y quiero que llegue a lo más lejos que se pueda. Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Comenzamos. Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Escucha tu Salud con tu amigo el Dr. Jaime del Río, con su servidor. Vamos a empezar con un nuevo programa, un programa que te prometo que va a estar interesante. Vamos a tratar temas también de mucho interés, de mucha ayuda. Este programa se transmite de manera simultánea, ¿sí? En mis redes sociales, en Facebook Live, en YouTube y al mismo tiempo por Imperfecto. Bueno, pues damos la bienvenida a toda la gente que nos escucha en Imperfecto Radio. Es esta estación que se sintoniza en www.imperfecto.com.mx en la modalidad de radio. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora, que va a ser de mucho interés, y vamos a hablar de asma. El asma, estábamos platicando en el programa pasado de las causas de tos crónica. Yo decía, bueno, el asma es una de las causas de tos crónica. Bueno, ahora vamos a hablar de asma como una entidad, como una enfermedad. Y resulta que ya le hemos tocado también varias veces en estos programas, en mis programas de Escucha tu Salud. Y no me canso de repetirlo porque además es un tema bien frecuente. Estamos hablando que en el mundo hay más de 360 millones de asmáticos y que en México más o menos el 12% de la población tiene asma. Estamos hablando de más de 12 millones de mexicanos. No es un número pequeño, no es un número despreciable. Somos 12 millones de asmáticos. Entonces es algo que a lo largo de nuestra vida se nos puede presentar y puede desaparecer parcial, totalmente, y se puede volver a presentar 30 años después. Y eso está bien, y eso es parte del patrón que vamos ahorita a ir desmenuzando de esto que se llama asma. Fíjense, estoy contento porque el día de ayer tuve una paciente que gracias a este spot, a este pequeño corto del programa anterior de la tos crónica, vino a verme. Me dijo, es que mira, tengo 3 meses tosiendo y te escuché y dije, pues voy a ir porque yo creo que hay algo ahí. Ya fui con varios doctores y me mandan A, B, C, D y no se me quita. Y estoy desesperada y estoy deprimida y siento que ya no puedo, ¿no? Entonces, qué bueno, me da mucho gusto porque yo creo que vino al lugar correcto, que vino con la persona adecuada y va a estar bien. Va a estar bien, empezamos un tratamiento y de eso se trata esto. De que pueda y esto sea útil para todos, para alguien, con una persona a la que sea la útil. Con eso yo estoy muy contento, estoy por más servido y estoy feliz. ¿De acuerdo? Entonces, el asma es una enfermedad pulmonar, es una enfermedad de los bronquios, de los pulmones, de estas estructuras que llevan el aire de la punta de la nariz hasta la parte más distal de los bronquios que están en el tórax. Y es una enfermedad crónica, es una enfermedad que va a durar mucho tiempo y que puede tener altibajos, recaídas, mejorías, y que se puede quitar durante mucho tiempo
incluso algunos pacientes solo van a tener asma en algún periodo de su vida, ¿no? Como el asma del infante o el asma del pequeño, o bajo ciertas condiciones, cuando está expuesto, por ejemplo, a ciertos olores, al humo de ciertas sustancias, bajo situaciones muy especiales, exposición laboral, contaminación, en el ejercicio. O sea, todas estas situaciones son desencadenantes de esta enfermedad. Entonces, nuevamente, enfermedad es una enfermedad pulmonar obstructiva, crónica. Esto es importante, obstructiva. ¿Por qué? Porque los bronquios se cierran. Si nosotros pensamos que el aire se transmite del ambiente a nuestros pulmones a través de una serie de tuberías que parecen como más como un árbol, como una ramificación. Piensen en un gran árbol donde el tronco es la parte más central de la vía respiratoria y se va ramificando en todos los pulmones, ¿no? Entonces es un árbol invertido y así se le llama árbol bronquial, de hecho. Entonces viene bajando y se va ramificando y hasta el final cada una de estas hojas es un sitio donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Estos sitios donde se hace se le conoce como alveolos, ¿sí? Son sacos membranosos donde por un lado pasa un vaso sanguíneo, por el otro lado pasa una burbuja de aire. O sea, piensen que es como una cúpula, una gran cúpula donde llega el aire a través del árbol bronquial, llega ahí el oxígeno y pasa un pequeño vaso sanguíneo alrededor de toda esta cúpula que toma el aire y libera el dióxido de carbono, el aire que ya no nos sirve, el aire que no ya está usado, por decirlo así, que viene con productos de desecho, con aumento de monóxido de carbono y se libera. Y es un movimiento constante. La respiración depende básicamente, y esto es importantísimo decirlo, de dos órganos. El primero y el más importante quizá es el diafragma, o sea, este músculo que tenemos aquí en la boca del estómago y que funciona como una carpa que se distiende y se estira, ¿sí? Es como un abanico que abre y cierra. Y esto hace que jale, ¿no? Con presión negativa, genera una presión negativa al momento de tensionar los músculos, que hace que el aire corra por este árbol bronquial y llegue a estas cúpulas llamadas alveolos. Y el otro, y no menos importante, es el flujo sanguíneo, o sea, los latidos del corazón. Yo puedo tener una excelente ventilación y tener mis músculos del diafragma y los músculos de la caja del tórax en excelentes condiciones, pero si mi corazón no está bien y no bombea suficiente sangre y tengo hipertensión pulmonar y tengo otros problemas, no sé, insuficiencia cardíaca o algo que haga que la circulación en los pulmones no sea adecuada, ahí el intercambio gaseoso no se lleva a cabo de la mejor manera. Entonces estos dos aparatos trabajan de la mano para que nosotros tengamos una adecuada respiración. Y la respiración es fundamental para vivir. Alguien que no tiene una buena respiración es una persona que tiene problemas crónicos de hipoxia, o sea, de baja de oxígeno constante y que a la larga van a tener consecuencias que son muy graves y que finalmente causarán un problema mayor y un problema que probablemente le cueste la vida a nuestro paciente. Entonces, en el asma, la obstrucción tan importante que se genera no es a nivel de la circulación, es a nivel del árbol bronquial, ¿sí? En las partes finales de los bronquios, en donde, a qué altura, digamos que es en el tercio distal, o sea, en la última porción, es ahí donde estas ramas del árbol bronquial se inflaman y se colapsan parcial o totalmente. Por lo tanto, el aire que entra en la parte superior de la vía respiratoria no va a llegar a estas cúpulas llamadas alveolos que están en la parte final del árbol bronquial para que se haga el intercambio gaseoso. Es ahí de donde viene el nombre de enfermedad pulmonar, naturalmente, obstructiva y de manera crónica. ¿Ok? Es quizá
La enfermedad pulmonar crónica más frecuente en la infancia, o sea, en los chicos, en los pequeños. En el adulto ya hay muchas otras enfermedades pulmonares crónicas, ¿sí? Tenemos EPOC, tenemos enfisema, tenemos muchas otras cosas. Pero en los niños sí es quizá la más común, ¿eh? Bueno, entonces esa es la definición. Ahora, ¿cómo se caracteriza? ¿Cómo se manifiesta el asma? Pues bueno, es muy sencillo. Es un paciente, y quiero que se reconozcan si ustedes padecen de esto. Es un paciente, es un hombre, es una mujer, es un niño, una niña que tiene tos persistente, tos crónica que yo les decía. O puede ser una tos aguda, muy aguda, que pueda causar problemas respiratorios importantes donde la entrada de aire sea tan baja que el paciente está sumamente afectado, está sumamente agitado. Entonces eso es importante. Entonces la respiración se ve alterada, está agitada, puede ser aguda o puede ser crónica. Si es aguda, vamos a tener un evento donde el paciente va a tener tos aguda, respiración agitada, va a escucharse un silbido, ¿sí? Que le llamamos sibilancias, que es el término médico. Este chiflido se genera porque al estar disminuyendo el calibre del árbol bronquial, ¿no? Nosotros tenemos un diámetro de una tubería que vamos haciendo cada vez más chiquita. En el momento que el aire va pasando por estos pequeños orificios, va a generar un sonido como un silbato. Y es por eso que se les puso el nombre de silbido o sibilancia del silbato. ¿Ok? Entonces tenemos tos, falta de aire o sensación de ahogo, silbido de pecho. ¿Sí? La tos puede ser seca o puede ser con flemas. Hay una producción importante de flemas. Normalmente en agudo es seco y para los siguientes días u horas va a empezar a producir una gran cantidad de secreciones, de flemas, porque es característico que los pacientes asmáticos tengan muchas secreciones. Y un dato importante es que los pacientes que tienen asma van a revertir parcial o totalmente, es decir, con el uso de un broncodilatador, un medicamento que se han visto y ha salido en películas, en series, porque es muy común, porque es un medicamento que se usa, porque hay millones de asmáticos, que se aplica de manera inhalada, ¿no? Y que rompe el espasmo, es decir, abre rápidamente los bronquios y el paciente respira mucho mejor, ¿no? Este fenómeno de romper el espasmo se le conoce o se le llama como reversibilidad, es decir, revierte el broncoespasmo. Y eso es una característica muy importante para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, porque los pacientes que tienen enfisema o que tienen EPOC no tienen esa ventaja. Y claro que es una ventaja, porque un paciente que está en una crisis en agudo, al momento de recibir este broncodilatador, como el salbutamol, que es el clásico ejemplo, rápidamente mejora, ¿no? Claro, no se alivia por completo. El alivio requiere un tratamiento bastante amplio durante varios días, incluso durante muchas semanas. Pero de esa manera resolvemos la crisis, el evento agudo, ¿no? Entonces, cuando uno va al médico, siempre le va a preguntar el médico qué tan agudo es el cuadro. Si es sumamente agudo, que pudo haber sido desencadenado por un cuadro infeccioso. No me lo van a creer, pero los cuadros de COVID y otros virus son de los principales agentes que causan problemas de crisis de asma o asma aguda, que son sinónimos, ¿sí? Y los casos crónicos ya se deben a otras situaciones también que son menos agudas, son menos, quizá menos rápidas o menos explosivas, pero que son persistentes, ¿no? Y aquí sí vienen la exposición crónica al humo del tabaco, a la contaminación, a factores irritantes, a la misma alergia. O sea, si yo soy alérgico al perro, al gato, al polvo y todos los días estoy expuesto a esto, pues todos los días voy a tener un poco de estos síntomas. Y sin embargo, estos agentes también que son alérgicos lo pueden desarrollar en una alta concentración. Cuando yo me expongo a una alta concentración de un polen, de una sustancia, un alergeno, pues puedo tener también un evento
sumamente agudo y sumamente fuerte o agresivo, ¿de acuerdo? Entonces, siempre el médico va a tener y va a tratar de buscar cuál es la causa, porque la causa es fundamental identificarla para poder tratarla. Miren, el 80% de los pacientes que son pequeños, los niños, sus desencadenantes o el agente causal de los cuadros de asma son cuestiones que tienen que ver con alergias. Puede ser un alimento, puede ser una cuestión ambiental, algo que yo me exponga, lo respire, me lo coma y me lo bote, me lo desencadene de manera inmediata. Pero también también se puede deber a una exposición crónica que sea más ligera, menos agresiva. ¿De acuerdo? No lo he mencionado, pero vale la pena decir que el broncoespasmo, esta reducción del calibre de los bronquios, del árbol bronquial, se debe a la contractura del músculo liso, a la contractura del músculo que enrolla los bronquios. O sea, piensen que tenemos un tubo, que es un bronquio, y alrededor como espiral, como si fuera un resorte, tiene una tira de músculo que regula la entrada y la salida de aire. No podemos tener toda la vía respiratoria abierta todo el tiempo porque somos funcionales con una pequeña porción de funcionamiento a nivel pulmonar. Fíjense, una persona con medio pulmón puede vivir perfectamente toda su vida y de este medio pulmón no está abierta todas las zonas. Les debo de decir que además un paciente, dependiendo de la posición, de la hora del día, va a ventilar o va a tener una mejor ventilación en las partes superiores de los bronquios o del tórax, en los ápices pulmonares o en las bases de los pulmones. Entonces tiene mucho que ver. Y también si hay secreciones o no hay secreciones. Entonces esto tiene su ciencia, tiene su chiste. Entonces ya vimos qué es el asma, cómo se manifiesta, qué la causa, por qué se da. Pues la verdad es que es un problema genético finalmente. Es multifactorial, hay muchas cosas que la generan, ya vimos los factores desencadenantes, pero la cuestión genética, el factor de que si uno de los miembros de la familia lo tiene o yo lo tengo, se lo puedo transmitir a mis hijos y la verdad es que sí se puede. Yo les transmito, soy alérgico, esa condición de alergia que pueden desarrollar, alergia a la leche, eczema, rinitis o la misma asma. No necesariamente tiene que ser lo mismo, pero hasta el día de hoy es el factor de riesgo más importante. ¿Y cómo se trata? ¿No? Vamos a sentar rápidamente a platicar de las bases del tratamiento. Lo primero, resolver el problema en agudo. O sea, si un paciente viene en una crisis, hay que atender la crisis, hay que romper el espasmo y hay que hacer que el paciente vuelva a respirar, porque en ello depende su vida. ¿Sí? A veces los pacientes tienen que acudir a urgencias porque empieza a disminuir la saturación de oxígeno, porque la congestión por secreciones y la falta de entrada de aire, pero más que la falta de entrada de aire es la salida. Y les explico fácilmente cómo funciona esto. Es como si fuera una olla express, ¿no? Empieza por dentro a aumentar la presión, y entonces como los bronquios del árbol bronquial, estas tuberías empiezan a apretar, a comprimir, evitan la salida del aire que tenemos intratorácica. Entonces nos inflamos como un barril, literalmente se empieza a inflar por dentro, como si tuviéramos un globo, se infla, y entonces tenemos un aumento importante de la presión a nivel de lo que es la luz del bronquio y esto hace cada vez más difícil la respiración. Entonces los pacientes tienen una sensación de ahogo muy importante y también causa un estrés sumamente importante y una sensación de muerte también que es desesperante. Los pacientes incluso no pueden hablar y adoptan posiciones un poco extrañas donde tratan de aumentar el tamaño de la caja del tórax, ¿sí? Haciendo una posición de este tipo, ¿sí? Tratando de jalar y que se amplíen sus ejes anterior y lateral
el tamaño de la caja del tórax para que entre más aire. Los pacientes pequeños ni siquiera pueden llorar porque no entra aire. Entonces, el primer objetivo es romper el espasmo, brindar un aporte de oxígeno importante para que el poco oxígeno que llegue sea un oxígeno al 100% y puedan ellos tener cubierta la cantidad o la necesidad de oxígeno que tienen. Por otro lado, utilizamos broncodilatadores que son muy importantes para que el paciente pueda respirar. Así rompemos el broncoespasmo, y utilizamos también antiinflamatorios de tipo esteroideo, ¿sí? Esteroides, que son los únicos antiinflamatorios potentes y que en este caso son de vida o muerte que los utilicemos, porque si no el paciente no va a seguir respirando de la manera adecuada y va a tener un daño que puede ser irreversible. Y cuando un paciente está en hipoxia, o sea, con baja concentración de oxígeno trabajando, sufre el corazón y sufren todos los órganos, los riñones, el cerebro, entonces eso es definitivamente imposible, no debe de estar funcionando un organismo, un ser vivo bajo estas condiciones. Y en la fase crónica, cuando se rompe el espasmo, los pacientes siguen teniendo tos, siguen teniendo síntomas, la calidad de vida se ve sumamente afectada y ahí lo que tenemos que hacer es mejorar, eliminar, desaparecer estos síntomas con el tratamiento que sea necesario. Y aquí un punto importante, ¿sí? Lo utilizarán un día, por decir algo, una semana, un mes, un año, el tiempo que sea necesario. Y además buscaremos la causa. Y al encontrar la causa podemos tratar y ganar, ya tenemos ganada la mitad de la batalla, la mitad de la enfermedad. La otra mitad es llevar a cabo toda una serie de medidas de control, de restricciones en algunos casos, a lo mejor alimentos, utilizar nuestros medicamentos de uso diario, pero además, si logro identificar, y esto aquí es bien importante, que sea un factor alérgico el que está generando este problema y yo trato esta alergia por medio de una vacuna, por ejemplo, yo resuelvo el problema, ¿sí? Hago que mi paciente se haga tolerante al perro, al gato, al polvo, a los árboles, a los pastos, todo lo que esté en el ambiente prácticamente se puede vacunar. No alimentos, y esto sí es importante que haga mucho hincapié, los alimentos no se vacunan, solo se evitan. Y se pueden evitar 1 año o hasta 5 o 10 años. Pero si eso me va a dar la solución y me va a mejorar mi calidad de vida, créame que lo hacen los pacientes. Así sea el huevo, la leche y el trigo. O el huevo, la leche y la soya. Y son dietas que son difíciles de hacer. Entonces, esto es, grosso modo, cómo funciona, qué es esta enfermedad. Déjenme pasar a responder algunos comentarios que me han llegado. Lidia nos comenta, dice: doctor, ¿el tipo de tos es acorde al problema de salud que puede tener? Vaya, es igual si tiene una gripa o algo más crónico o cambia. Solo hay 2 tipos de tos, una tos seca, una tos flemosa o aguada o húmeda y una tos mixta. O sea, son los 3 tipos de tos que hay. Y que siempre les pregunto, ¿cómo toses? Seco, con flema, de las 2, en la mañana, en la noche, a qué hora, con qué te da más, con qué te da menos, con qué se te quita. Toda esa información es útil y las causas son diferentes. No por el tipo de tos voy a determinar que sea una única causa, sino que muchas causas manifiestan el mismo tipo de tos. Entonces hay que buscar un poquito más. ¿Sí, Lidia? Tengo una niña de 3 años, esto... Itzi dice, gracias Lidia. Itzi dice: doctor, tengo una niña de 3 años y solo tiene tos cuando hace mucho frío, como hoy, o en la noche. ¿Me debo de preocupar? Gracias Itzi. El tema del frío es uno de los factores que desencadena la tos. Y normalmente los pacientes que tienen tos por frío o por ejercicio, por este recambio rápido de oxígeno que es frío también, son hiperreactores bronquiales, es decir, son delicados de los bronquios, se adaptan más lento a los cambios de temperatura y este cambio drástico de temperatura genera un espasmo bronquial por el frío que normalmente suele remitir en los próximos 15, 20 o 30 minutos, o calentando a nuestro paciente o colocándolo en una habitación con un clima más agradable. También eso se trata y también eso se puede corregir. Itzi.
Doctor, ¿es posible ser alérgico al pelo de gato, perro o algún animal de ese estilo? Por supuesto, es de los frecuentes, perro, gato. Es que yo cada vez que veo un perro, toco algún peluche, se me lloran los ojos y no puedo dejar de estornudar y toser. Esa es una alergia, Beto, a todas luces. Y solo me llega a pasar eso, o cuando hay mucho viento también le puede pasar, porque el viento lleva también pólenes y polvo. Y si tengo algún tipo de alergia, podría ser otra cuestión. Yo creo que tienes una alergia y es un cuadro clásico, Beto. Y saludos y excelente información que nos otorga. Gracias, gracias, Beto. Otra pregunta de Karen, saludos, gracias Karen. Dice, ¿qué opina de los tratamientos naturales? Como tomar miel con limón y menta para cortar la tos. Y si es funcional o perjudica más de lo que apoya. En el programa anterior dije que la miel ayuda a la tos aguda, a la tos postinfecciosa. Pero ya cuando hablamos de una tos crónica o de una tos por asma, pues difícilmente va a ayudar y va a limitar o va a hacer que se quite la tos, ¿no? Pero para una tos aguda, una tos por un virus, por una gripa, yo creo que sí ayudaría bastante, Karen. Déjenme ver si tengo algún otro comentario. Creo que no. Bueno, me están llegando un par de comentarios más. Dice Mario, muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias por vernos. Saludos, doctor Jaime, gran especialista y persona. Un abrazo, Mario, gracias. Les quiero pedir que si notan alguno de estos síntomas, si ven que es algo recurrente, si ven que sus seres queridos, sus familiares presentan estos síntomas, no se esperen, no se les va a pasar. Hay una falsa creencia o idea que es repetitivo, que dicen, es que yo tenía alergia o tenía asma de chiquito y se me quitó a los 6 años o se me quitó en la adolescencia. Y a lo mejor sí, porque el asma tiene una baraja de posibilidades. O sea, yo puedo tener con el mismo número de naipes, el mismo número de cuadros o de presentaciones de asma. Lo que está mal es esperar y echarse el volado de a ver si se me va a quitar o no. Yo creo que no debemos y no es humano y no es correcto dejar a alguien que esté con este problema por 1 año, por 2 años, por 10 años, a ver si se le va a quitar llegando a la adolescencia. Es un muy mal consejo, es una muy mala recomendación y yo no se lo deseo a nadie que lo esté padeciendo de esa manera, ¿no? Para mis radioescuchas, patita lastimada, hola doctor, lo quiero mucho. Ahora yo con COVID, patita lastimada, mira nada más. Deseo que te recuperes pronto y si necesitas algo en lo que te pueda ayudar, patita lastimada, ya sabes que con todo gusto estoy para ti. Orlando Meraz, de asma es cuando estuvo en las noticias. He hecho varias entrevistas de asma, la verdad es que es uno de mis temas favoritos. Y sí, sin duda Orlando también. Hablé de asma y de COVID también en las noticias. Fernando Manuel dice, buenas tardes, toda mi familia tiene asma. Sí es genético, ¿verdad? Claro que sí, es lo que decía, se hereda una generación a otra, Fernando. Entonces así es. Entonces hay que buscar una atención, ayuda cuando sea necesario. Dice Verónica, porque actualmente está dando muchos tos, pero muy difícil que se quite con medidas y remedios. Bueno, precisamente porque uno de los sitios donde ataca el virus de la influenza es la tráquea, la vía respiratoria. Sobre todo, no amígdala, sino más abajo, donde está la laringe, la faringe, la tráquea. Y se inflama tanto que genera tos. Ahí están los centros de la tos. Si yo tengo inflamado aquí, tos. O sea, ustedes apriétense el cuello tantito y les va a dar tos. Por lo mismo, porque ahí están los centros donde se genera la tos. Entonces, al inflamarse, me da tos, y me da tos, y me da mucha tos. Y esta inflamación dura semanas. Aunque no lo veamos, aunque no sintamos, ¿no?
Siempre les digo, y lo he dicho en muchos programas, si ustedes se pegan en el dedo del pie con un escalón, si ustedes estaban martillando algo y se pegaron en un dedo por error y se infla este tejido, se hincha, no se quiten un día, se tarda muchos días o semanas. Pues lo mismo pasa en la vía respiratoria. ¿Ok? Bueno, gracias por estos comentarios. Vamos a seguir con los temas que les tengo planeados. Y el otro tema muy importante, y lo vamos a ver rápido porque se nos fue el tiempo como agua, es qué hacer en caso de tener fiebre, que está muy relacionado con la influenza, porque es común que cursen con influenza. Entonces, miren, resulta, el otro día me habló un paciente que ya tiene mucho tiempo de conocernos, 10 años por lo menos. Dice, oye, doc, ¿qué hago? Mi hijo tiene fiebre. Y no estaba chiquito, ya tenía como 10 años. No se le baja con nada. Y él me dijo, ¿sabes qué? Tienes que hablar de esto porque yo no soy papá primerizo y la verdad es que no sabía ni qué hacer, ¿no? Bueno, entonces vamos a dividirlo esto de manera esquemática en 2 o 3 grandes grupos. El grupo de los bebés de brazos, de los bebés chiquitos, de los lactantes. El grupo de los niños, ¿no? Hasta adolescentes, y de adolescentes para adultos, ¿no? Y entonces, ¿qué hago si yo tengo fiebre en un niño pequeño, ¿no? Debo de tener cuidado porque los niños pequeños son más susceptibles primero a deshidratarse y los niños pequeños convulsionan por fiebre. O sea, una fiebre, una temperatura de 40 grados, que sí llegan a tener los niños pequeños, hay que tener mucho cuidado porque convulsionan, porque ese cerebro entra en cortocircuito. Y esto no es bueno. No es bueno, primero porque pues, genera un shock, un estrés, una carga emocional increíble, porque además los niños van a tener que estar tomando medicamentos durante meses o años para que no les vuelva a pasar esto. Y bueno, afortunadamente no tienen secuelas tan importantes, pero no hay que evitarlo, ¿no? Entonces, recomendación, si yo sé que está teniendo fiebre, ¿cuándo es fiebre? ¿Cuándo se la debo de empezar a controlar? Cuidado, a partir de los 37.5, la temperatura normal de una persona, niño adulto, va de los 36 a los 37.4, ¿no? 37.5, 37.6, 38. Cuidado, no es fiebre estrictamente, pero ya está alta esa temperatura. No hay que dejar que suba más, porque a partir de los 38.3, técnicamente estamos en fiebre. Y ahí hay que controlarla todavía con mucha mayor rapidez. Entonces, si yo estoy viendo que se va elevando la temperatura, inmediatamente, ¿qué es lo que utilizo? Bueno, pues los niños chiquitos tienen gotitas del paracetamol, entonces hay que darle sus gotitas. Los niños chiquitos, más o menos, les voy a dar una regla que es la que utilizamos todos los pediatras. 2 gotitas por kilo de peso, ¿no? Con esto no quiero decir que eviten que vayan a una revisión médica, porque es importante, porque a lo mejor es algo serio. La fiebre solo es una alerta, un foco rojo, decir, oye, algo está pasando aquí, revísalo, atiéndelo. Entonces, no se confíen, pero con esto que les digo, pues vamos a responder rápidamente a esta emergencia en lo que buscamos ayuda. ¿Sí? Entonces sus gotitas, 2 gotitas por kilo de peso. Y se me van al doctor. Y puedo agarrar y meterlo en la tina con agua tibia. Agua tibia, no agua caliente. El agua con la que bañamos todos los días es agua caliente. ¿Sí? Está como a 37 grados, 35. El agua tibia va más abajo. Va a 4 grados más abajo. Estamos hablando de los 32. Hay bañeras que tienen termómetro y los podemos meter. Pero ¿de qué sirve que yo meta un niño con fiebre y lo bañe con agua caliente? Pues le va a dar más fiebre. Entonces sí se siente fría el agua. Y sí tiemblan y sí lloran. Y bueno, pues hay que meterlos ahí. Y hay que echarles agüita en la cabeza. Los niños pierden mucho temperatura por su cabeza porque es un segmento corporal muy grande. Entonces siempre va a estar caliente la cabeza. Ya lo secan, no lo arropen, ropa ligera, le dan sus gotas y se me van al doctor. Y eso es lo que pueden hacer en la noche, si no hay nadie que los esté atendiendo, que nadie los pueda ver a la 1, 2, 3, 5 de la mañana, se van al otro día tempranito. ¿Qué pasa con los niños más grandes? Es lo mismo, afortunadamente.
voy a usar el analgésico, puedo seguir usando mi Tempra, mi paracetamol, le doy la dosis que le toca por su peso, que incluso ustedes ven ahí vienen las medidas, que son dosis las indicadas para cada edad. Lo meto a bañar, igual le pongo ropa que es una ropa que no es abrigadora, que no lo va a calentar, y busco ayuda. Lo que está mal es decir, bueno, le dio fiebre y pues a ver qué pasa. Me voy a esperar hasta mañana 12 horas o se la voy a tratar de controlar. Pues por muy duchos que sean, por muy papás, cuántos hijos hayan tenido, pues siempre vale la pena que vayan a una revisión con su médico. ¿Ok? Porque a veces pasa que hay temperaturas que no se controlan y que son fuertes y que siguen y que siguen. Y entonces llega un momento que dice, ya no puedo más, ¿no? Y ahí es cuando ya están en un verdadero problema. Y en el adulto, es raro que el adulto tenga fiebre, pero sí pasa. Infecciones bacterianas fuertes, infecciones virales, el COVID, un cuadro de influenza, sí da fiebre. Y les recomiendo lo mismo. Báñense, tómense el medicamento, toman la misma medicina y se meten a bañar con agua tibia, se quedan ahí 5 o 10 minutos, van a salir con una temperatura mucho más controlada, más normal, se van a sentir mejor, van a dejar de tener esta sensación como de delirios. Cuando alguien está con una fiebre muy alta, algo empieza a fallar y uno empieza a delirar y a decir cosas incoherentes, ¿ok? El adulto es difícil que convulsione porque tiene fiebre, ¿no? Es algo que normalmente pasa les llamamos hipertermias malignas, o sea, son temperaturas muy altas, más de 40 grados, que para un adulto que regula muy bien su temperatura corporal es muy raro. De todas maneras, no tenemos que llegar a esos extremos, ¿no? Entonces, es la misma recomendación. Vean, es sencillo, en los 3 grupos de edad es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, pues tengan mucho cuidado y ya saben qué hacer, si tienen necesidad, ¿no? Baños de agua fría. A ver, vamos a ver. Últimas preguntas porque ya tenemos que cortar. Dice, doctor, ¿qué opinan los remedios caseros? De los que luego dan las mamás para la tos. Un remedio casero buenísimo desde que mi abuelita vivía, miel con limón. Se ha comprobado que la miel con propóleo tiene propiedades sumamente benignas para el cuadro de la tos. Y de hecho los estudios que se han hecho comparar un jarabe para la tos clásico contra un jarabe de miel con limón son igual de efectivos para la tos, ¿no? Hay estudios ahí interesantes. Gracias, Itzel. Doctor, entonces bañarnos con agua fría no es recomendable. Alberto, gracias, excelente tema. No, agua fría no, agua tibia. El agua fría nos va a dar un efecto contraproducente porque nos vamos a enfriar y entonces nos puede dar una complicación. Y Fabiola dice, gracias Fabiola, dice, doctor, ¿cuándo puedo saber si un medicamento de plano no me hizo efecto y debo de ir de nuevo al doctor? A ver, rápido Fabiola, en el caso de un analgésico, algo para el control de la temperatura, si yo estoy viendo que el medicamento lo tengo que tomar cada 6 horas, en el caso del paracetamol, y me dura 3 horas, no está funcionando. Hay que buscar otro o hay que asociarlo con otro medicamento para que se pueda intercalar. Si es un antibiótico y estoy viendo que en 24, 36, 48 horas máximo, que es lo que los infectólogos y nosotros los médicos damos de plazo para valorar la eficacia de un antibiótico, y sigues con fiebre, si ves mal, al contrario empeoras, pues ese medicamento ya no te hizo, hay una resistencia bacteriana, ¿no? Entonces, bueno, amigos, pues con esto concluyo el programa. Muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por vernos. Se nos quedaron temas en el escritorio, pero nos vemos la próxima semana y aquí estaremos resolviendo todas sus dudas. Si quieren que tratemos un tema en particular, por ahí tengo unos pendientitos, mándenmelos que los vamos sacando, los programamos. ¿De acuerdo? Gracias por todo, tengan una excelente semana y les mando un fuerte abrazo, que sean felices. Amigos, hola, soy el doctor Jaime del Río, soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad.
quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas. Por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolancolomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río. Y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos. Escucha tu salud con el doctor Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Las vacunas son importantes tanto en niños como en adultos para prevenir enfermedades. Además de salvarnos la vida y prevenir que nos enfermemos, las vacunas son un medio de control de enfermedades que en el pasado eran muy comunes y graves. En México no solemos estar tan conscientes de esta problemática porque tenemos acceso a un plan de vacunación sistemático y se han eliminado casi por completo algunas enfermedades. Sin embargo, este esquema de vacunación es limitado y no estamos 100% protegidos. Por eso es muy importante conocer el esquema de vacunación ideal para ti y tus seres queridos. La mejor manera de prevenir las infecciones y enfermedades son las vacunas, y no son solamente para los niños, sino para todas las edades. El esquema ideal de vacunación, de acuerdo a los grupos de edad, es el siguiente. Niños de 0 a 9 años de edad, tuberculosis, que es la BCG, hepatitis B, polio inactivada, hemófilos influenza, difteria, tosferina celular y tétanos, conocida como DPT, rotavirus, ya sea monovalente o pentavalente, neumococo conjugada y sarampión, rubiola y parotiditis, conocida como SRP. En México contamos con una vacuna hexavalente que comprende las vacunas de hepatitis B, polio, hemófilos influenza y DPT. Otras vacunas disponibles serían la de hepatitis A, varicela, meningococo y neumococo conjugada o de polisacáridos. Esta solo se aplica a personas con patologías específicas. Para adolescentes de 10 a 19 años de edad, contamos con DPT, SRP, hepatitis B y papiloma humano. Otras vacunas disponibles serían varicela, hepatitis A, neumococo conjugado o de polisacáridos, influenza, papiloma, que se aplicaría a mujeres y hombres a partir de los 9 años de edad, meningococo, tifoidea, dengue, que se aplica a personas que ya padecieron la enfermedad, y fiebre amarilla, que se aplica a personas que viajen a zonas endémicas de dicho problema. Para adultos de 20 a 60 años de edad, contamos con DPT, SRP y otras vacunas disponibles, varicela, hepatitis A, hepatitis B, neumococo conjugada y de polisacáridos, influenza, papiloma, meningococo, tifoidea, herpes zóster para personas mayores de 50 años, dengue y fiebre amarilla. Finalmente, para adultos mayores de 60 años, encontramos DPT, SRP, y aquí hay 2 vacunas prioritarias para este grupo de edad. Neumococo conjugada o de polisacáridos, que solo se aplica a personas con patologías específicas y a personas mayores de 65 años, y la de herpes zóster. Además contamos con SRP, varicela, que se aplica a personas no vacunadas y que no han tenido la enfermedad, lo mismo que la de hepatitis A y la de hepatitis B, o si en este caso el esquema es incompleto, meningococo, tifoidea y fiebre amarilla. Para mujeres embarazadas, contamos con DPT, que se puede aplicar en cualquier semana del embarazo, aunque el momento
óptimo es entre las semanas 27 y 36. Las personas que no tengan una serie primaria de vacunación documentada deberán aplicarse 3 dosis, por lo menos la primera de DPT y 2 dosis más de tétanos difteria. Y la vacuna de influenza, que debe aplicarse la vacuna que esté en curso en esa temporada. En conclusión, las vacunas son la mejor manera de cuidar de ti y de tus seres queridos ante las infecciones y enfermedades. Si bien nuestro gobierno tiene un sistema de vacunación, lo cierto es que hay otras vacunas y refuerzos importantes que nos debemos aplicar. No solo a los niños, también en adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas y en personas que sean más vulnerables a las enfermedades. Recuerden siempre tener a la mano su cartilla de vacunación y acudir con su médico o a su sistema de salud para que se les apliquen las vacunas que les correspondan de acuerdo a su grupo de edad. Les agradezco su atención, les deseo una tarde tranquila, una semana aventurosa. No olviden las medidas higiénicas preventivas que ya todos conocemos, así como la importancia que tiene la vacunación en todos los grupos de edad. Y como siempre, a ti Jaime, mis respetos. Soy el doctor Gustavo Alberto Valle Silva, médico pediatra y activo colaborador del programa Escucha tu Salud del doctor Jaime del Río. Amigos, hola, soy el doctor Jaime del Río, soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad. Quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas. Por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolancolomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río. Y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.